eh, la forma de pedir perdón por el pecado del becerro de oro. ¿Estamos de acuerdo? Habíamos hablado de eso. Entonces, también el hecho de que Dios acepte los sacrificios, los corbanot, en el santuario, era de alguna forma eh, la forma de la aceptación divina del perdón por parte de Hashem. Entonces dice, en el octavo día, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Ya habían ocurrido 7 primeros días de lo que se llamaba Yemea Miluim, los días de preparación en los que los Kohanim, los sacerdotes, se entrenaron, hacían los servicios, pero no veían el fuego divino y ya la gente se empezó a preocupar. ¿Acaso Hashem no está satisfecho con nuestro altar, con nuestro servicio? Eh, y entonces dice, a pesar de que hasta el octavo día todas las cosas del Mishkan estaban a la perfección, se hacían perfectamente, estaba todo perfecto, y también los recipientes del Mishkan estaban perfectos, hasta que Moshe Rabbeinu incluso trajo varios sacrificios. Todos los 7 días de la preparación, Moshe se acercó al Mishkan y hizo los sacrificios. Todo eso no alcanzaba. Era necesario algo más. Malim Kodesh, algo más para santificarse, para consagrarse. El día octavo de los Miluim, el día octavo de la preparación, que ahí se cumplió la bendición. Vino a Madonai Elokeinu Aleinu Tishrach Hinabe Maasedejem. Ahí fue cuando Dios bajó sobre el santuario, bajó sobre el altar, y ahí fue el momento en el que la Shjiná, la presencia divina, moró entre ellos, que era lo que ellos tanto añoraban, tanto querían, ¿sí? Como está dicho, Batetze Esh milifnei Hashem, y salió un fuego de Hashem, Batojala la Mizbeach, y comió sobre el Mizbeach, Bayar Kolam Baironu, y todo el pueblo vio esto y temió, y ahí fue cuando dijeron, finalmente Dios bajó en el altar recién el octavo día y aceptó los sacrificios. Y acá vemos también en el servicio personal de cada uno, como dijimos, que todo lo que hablamos del Mishkan, todo lo que hablamos del servicio en el altar, en realidad tiene que ver con nuestro servicio personal a Dios, con nuestra forma de servir a Dios, también en nuestra actividad diaria. Eh, de hecho, toda la idea del Mishkan, recuerdan que habíamos dicho Veshahanti Betoham, y voy a morar, que la Shekhinah, la presencia de Dios va a morar dentro de cada uno y uno de nosotros. ¿Sí? Este también es el Mishkan que hacemos para Hashem. Cuando una persona tiene una casa, un hogar judío, un hogar en el que se vive y la Shekhinah puede vivir ahí, la presencia de Dios está presente en ese hogar, ¿sí? Y como decimos que Ner mitzvah ve Torah or, la luz de una mitzvah y la Torah es la luz, a través de que uno mete en su casa, en su hogar, Torah y mitzvot, el cumplimiento de la Torah, el estudio de la Torah y el cumplimiento de las mitzvot, especialmente cuando uno enciende las velas de Shabbat, ¿sí? Pero tiene que ser de forma tal de que a uno no le alcanza lo que ya logró hasta ahora. No es suficiente lo que uno ya logró hasta ahora. Siempre hay que ir por más, siempre hay que ir por un nivel superior, siempre hay que empujar por un nivel superior. Y ahí es cuando Hashem baja con esa fuerza sobrenatural del octavo día. Entonces, por eso es que el octavo día representa esa fuerza sobrenatural de la divinidad que bajó al Mishkan después de 7 días sin ver milagros, sin ver la presencia de Hashem. Y uno puede bajar los brazos, ¿no? Uno puede decir, pará, hicimos el Mishkan, construimos el Mishkan, trajimos durante 7 días, estamos trayendo. Dios quiere que trabajes en forma natural, con tus recursos naturales en la oscuridad del mundo. El mundo es, la palabra mundo en hebreo viene de la palabra olam,
y Olam quiere decir Elem. Elem es ocultamiento. Cuando uno trabaja en el mundo con las reglas de la naturaleza, vive en el mundo del ocultamiento. ¿Sí? Entonces uno quiere ver milagros, querés ver la presencia de Hashem que esté en tu vida al principio, vas a tener que trabajar dentro del ocultamiento sin ver gran cosa. Y vas a tener que esforzarte. Y vas a tener que hacer tu servicio en oscuridad. Y recién después de que uno sirvió a Hashem en ocultamiento con las reglas de la naturaleza, ahí va a haber algo, ahí va a bajar la presencia de Hashem y se va a morar sobre nuestro servicio, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra acción. Y esta lección la vemos en el hecho de que esperó Dios 8 días, o sea, esperó un ciclo semanal entero y recién en el día, en el día 8 bajó la presencia divina ahí sobre el altar. Eh, ahí, Bayomer el Aarón le dijo Moshe, Aarón, toma un cordero y con esto acercaron un cordero para el altar y a los hijos de Israel les dijo, tomen también un carnero por los pecados y un toro y así fueron haciendo lo que era el Miluim, el servicio, el primer servicio que se hizo en el Mishkan, ¿sí? Eh, Y así hizo tal cual Moshe y acercó sobre, eh, como le ordenó a Hashem, se preparó, lo limpió, tal cual todo el proceso necesario. Y después vamos a leer la segunda parte de la Perashá, la segunda aliá, y dice, y acercó también una minjá, un corbán de una ofrenda, un regalo, y también acercaron todo lo que correspondía, el toro con sus cebos, con sus cosas, y acercaron todo ahí. Dice, Baizaron, capítulo 23 versículo 22 dice, Baizaron etiadab elam, Baibarejem, y levantó Aarón sus manos al pueblo y los bendijo. Vayared meazot ahatat veaolav ashlamim. Y bajó después de hacer todos estos korbanot, si bien recuerdan que ya lo hablamos en la perashá anterior, el servicio del Hatat, el Corbán que era por los pecados, el Corbán Olá, que era el holocausto que se quemaba íntegro, que era un Corbán que uno traía en otras ocasiones. Entonces ya terminó de hacer. Y entonces, ¿qué hizo Aarón cuando terminó esto? Baibarejem los bendijo. Saben que los Koanim tienen la fuerza, los sacerdotes tienen la fuerza de bendecir al pueblo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué los bendijo? Baibarejem, ¿qué los bendijo? Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal. Yevarejeja Hashem Beishmereja, Yaer Hashem Panah Beleja Bijuneka, Isa Hashem Panah Beleja Beasem Leja Shalom, que es la bendición más elevada, si se quiere, que tenemos en el pueblo judío. Eh, Esto es lo que dice Rashi, lo que dice Rashi acá sobre el versículo, ¿sí? Perdón, es el capítulo, yo dije capítulo 23, capítulo 9, versículo 22, ¿sí? Entonces muchos preguntan sobre Rashi. La mitzvah de Birkat Kohanim no está acá, no figura acá. Él dice que los bendijo y Rashi asume que dio la bendición sacerdotal. La bendición sacerdotal recién está presente en Parashat Naso. Entonces, ¿de dónde él asume que la bendición que les da Aarón quizá fue otra bendición? Una bendición general. ¿Por qué asume Rashi que fue la bendición sacerdotal? Esta es la primera gran pregunta que muchos comentan sobre Rashi. ¿Por qué Rashi deduce de que cuando él terminó su servicio hizo la bendición, Aarón, que era el sumo sacerdote, hizo la bendición sacerdotal? Y segunda pregunta, ¿y para qué aclara Rashi y menciona Yevarejeja Yaer y Sad? ¿Sí? ¿Acaso no sabemos un lector común, una persona común, si él dice dio la bendición sacerdotal?
Yo ya sé cuál es la bendición sacerdotal. Entonces hay dos preguntas sobre Rashi. Primera pregunta, ¿de dónde él saca que esta bendición que hizo Aarón cuando baja es la bendición sacerdotal? Y la segunda pregunta, ¿para qué hace falta que él te aclare? Si cualquier niño que fue al Bet Knesset, un niño de 5 o 6 años, ya se sabe la bendición sacerdotal. De hecho, ¿por qué los chicos les gusta tanto la bendición sacerdotal? Esto no sé si lo saben, pero es muy interesante. Porque cuando uno está en el templo con el papá, en las fiestas, capaz que no estás rezando todo el tiempo. Estás jugando en el patio o estás haciendo algo con tus amigos, estás escuchando. Pero cuando llega la bendición sacerdotal, todos los padres llaman a sus hijos, entren, los ponen bajo su talit, abrazan a sus hijos bajo el talit mientras los Kohanim bendicen al pueblo. Y es un momento muy especial. Yo cuando era chico, a los 4, 5, 6 años, era mi momento favorito en el templo. La bendición sacerdotal que se hacía en las fiestas. Y hasta el día de hoy mis hijos también vienen corriendo, donde sea que estén jugando, lo que sea, vienen corriendo y se ponen bajo el talit del papá y el Cohen los bendice. Entonces es un momento muy especial. Entonces no hay nadie que no sepa que la bendición sacerdotal es Yivarejeja Hashem, Bishmereja, Yair Hashem, para Bereja, Bejuneca, la sabemos. ¿Para qué Rashi me tiene que aclarar qué es la bendición sacerdotal? Y hay que decir otra cosa más, que una se contesta con la otra. O sea, una pregunta de lo que preguntó acá sobre Rashi se contesta. ¿Cuál es la cabaná de que los bendijo? ¿Cuál es qué estamos tratando de decir que acá los bendijo? No es que acá Aarón cumplió la mitzvah de Birkat Kohanim. Es verdad, la mitzvah de Birkat Kohanim vino después, sino que por propia voluntad eligió Aarón bendecir al pueblo de Israel en ese momento con los versículos de la Birkat Kohanim, Yevarejejá, Yaer, Isa. Y eso nos demuestra que solamente Rashi, en esta que explica la cosa simple de la parte literal de la Torah, Rashi no hace comentarios eh, fuera del significado simple, ¿sí? Y no habla de temas de halajá como vemos en otros lugares del, eh, del Shas, del Talmud, que cuando dice Vaibarejem y los bendijo se refiere a la mitzvah de Birkat Kohanim. Entonces vemos que cuando bajó la Shekhinah, cuando bajó la presencia divina sobre el Mishkan, era una prueba que había sido perdonado ya el pecado del becerro de oro. Eso es lo que ellos esperaban, tener la prueba, y cuando ellos vieron que la Shekhinah aceptó los korbanot y aceptó todo, como dijo Rashi sobre el pasuk del Mishkan a Edut, Edut le Israel, Sheviter laem, ¿por qué se llama el Mishkan a Edut? El Mishkan del testimonio, porque fue un Edut le Israel, Sheviter laem Akadosh Baruj Hu al Maaseh Egel, que Hashem es un testimonio para el pueblo de Israel que Dios le perdonó por el acto del becerro de oro. ¿Y cómo sabían eso? Cuando la Shekhinah moró entre ellos, ahí tuvieron la certeza que Dios los había perdonado. Y esta es la esencia de la verajá sacerdotal que el Cohen les da a los hijos de Israel. Y es Barejeja Hashem, que te bendiga Hashem. ¿Qué quiere decir que te bendiga Hashem? La brajá de uno va a venir directamente de Hashem. Que después del pecado del becerro, después de que Dios perdonó por el pecado del becerro, eh, Hashem les dice, yo mismo voy a volver a bendecirlos. Yo mismo. ¿Sí? ¿Qué había ocurrido cuando ocurre el pecado? Dios se aleja, el rostro de Dios se aleja del pueblo, pero cuando vuelve y Dios le da la braja y Barejeja Hashem, Dios mismo te va a bendecir. Es una señal de que la Shekhinah, que la divinidad, se reincorporó con el pueblo, se reunificó con el pueblo. Yaer se va a mostrar, Irael Japanim Sojakot, que es, se va a mostrar, te va a mostrar una cara sonriente, ¿sí? Cuando la Shina va a morar entre Israel, va a mostrar una cara sonriente con Israel. Y después, Valide Isa y Kvoshka Aso, Isa se va a elevar, ¿qué quiere decir la tercera parte del versículo? Que Hashem va a dominar su ira, va a dominar su enojo frente al pueblo y va a perdonar por el pecado
becerro de oro. Entonces vemos acá que Rashi no explica que fue una bendición cualquiera, sino particularmente la bendición sacerdotal. Y es necesario entender de qué fue esta bendición, porque justamente esta bendición tiene que ver con lo que ellos estaban buscando, que era el perdón divino en ese momento. Dice, y ahí en el versículo 24, Batetze Esh, Milifne Hashem, después de la bendición salió un fuego divino, Batojala la Mizbeach, y comió lo que había en el Mizbeach, Etaolá, todo lo que habían puesto los cebos, y vio el pueblo, Baironu, Baiplu al Pnehem, y cayeron sobre sus rostros, la gente cayó desmayada de la emoción. Cuando dice Baiplu al Panab, algunas veces en la Torah nos habla de que alguien cae como sobre su rostro, ¿sí? Es cuando la emoción o una situación de máxima emoción, ¿sí? Hasta acá terminamos la inauguración del Mishkan. Ahora vamos a contar otro episodio, ¿sí? Que empieza en el capítulo 10 y es el episodio de los hijos de Aarón, ¿sí? El episodio de la muerte de los hijos de Aarón. Si tienen ahí algún Humash para leer, estamos en el capítulo 10, versículo 1. Dice Baijú, entonces hasta ahora ya se aceptó todo, Moshe y Aarón aceptaron, inauguraron el Mishkan. Dice Baijú, Bene Aarón, tomaron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, Ish Mahtató, cada uno su palita, una pala, ¿sí? Vaitnu Bahem Esh, y pusieron en ella fuego. Vayasimu Alea Ketoret, y pusieron en ella incienso. Vayakribu Lifne Hashem, y lo acercaron delante de Hashem. Esh Zara, un fuego extraño. Asher Lot Tziva Otam, que no fueron ordenados. Batetze Esh Milifnei Hashem, y salió un fuego delante de Hashem. Batojalotam, y los consumió a ellos. Vayamutu, y murieron Lifnei Hashem, delante de Hashem. Imaginen la situación. Aarón acaba de inaugurar el Mishkan, el momento culmine de su vida. Dios le perdona, ¿sí? Por el pecado, da la bendición y toda la gente está emocionada y enseguida los hijos de él cometen un error, cometen un pecado, que es traer un fuego ajeno. Ahora vamos a explicarle el concepto de qué es un fuego ajeno. Y fallecen por esta situación. Eh, Hay dos opiniones acá en el Talmud por qué murieron, ¿sí? Una opinión es, dice Rabbi Eliezer, que ellos murieron porque hablaron delante de Moshe y trataron de explicar la ley delante de Moshe, y cuando uno está delante del que sabe, delante del maestro, que es el que transmitía a la halajá, no podés interrumpir y meter tu opinión, digamos, tu halajá, como contradecirlo. Esa es una opinión. Pero la opinión más conocida es lo que dice Rabbi Ishmael, que entraron borrachos al templo, ¿sí? Hicieron un servicio borrachos. ¿Y cómo sabemos que entraron borrachos también? Porque después, cuando nos habla de la muerte de los hijos de Aarón y nos trae la advertencia de ellos, nos da una de las prohibiciones, que es entrar borracho y hacer el servicio borracho en el templo, ¿sí? Eh, Vamos a analizar un poco esta situación, ¿sí? Nadab y Abiú no eran personas comunes, no eran hombres así borrachos que vamos a hacer una fiesta. Estaban de fiesta y estaban borrachos y haciendo lo que... Y se metieron en el templo y así. O sea, no eran dos... No eran dos traviesos, digamos, dos personas que estaban en cualquier cosa, sino que eran dos tzadikim, dos personas justas. A pesar de que estaban en un nivel muy elevado para ellos, al punto tal de que el mismo Moshe, ¿sí? Le dijo Moshe a Aarón: ellos son más grandes que vos y yo. O sea que Moshe consideró que estos dos jóvenes estaban en un nivel superior de elevación,
¿sí? Porque a Kadosh Baruj Hu los llamó Bekroví Bibjirai, que son mis elegidos. De todas formas, fueron castigados de la forma más grave, por cuanto que no tuvieron anulación a su maestro y que hablaron del alajá, dictaron alajá delante de Moshe. Dictaron alajá delante de Moshe. Rabbi Eliezer, por otro lado, dice, a pesar de la fuerza del Rab en la Torah, como dijimos acá, que dice a Omer Dabar Shelo Shama Mifi Rabo Gorem Leshkinat Lesistalek Israel, una persona que dice algo que no estudió del Rab, o sea que una persona trae su alajá sin haber tenido la fuente de la tradición, aleja la divinidad de Israel, que la anulación al Rab es algo que tiene que ver con la conexión y con la revelación de la Shina. Cuando hablamos de la anulación al Rab, hablamos de que una persona tiene de quién aprendió, y a veces hay gente que dice, bueno, a mí se me ocurre así tal cosa, o a mí se me ocurre tal otra, ¿sí? Eh, y no lo que aprendió del Rab. De acá vemos que una persona debe decir, un yehudí debe decir, yo ya soy un gran sabio, soy un gran estudioso de Torah, ¿y cómo me voy a anular a mi Rab, a mi maestro, y esperar que él diga la halajá en la Torah? ¿Sí? Y así también en el camino que voy a servir a Shem, ¿sí? Yo ya puedo dictarme a mí mismo. Una de las cosas, hago un paréntesis acá de lo que estoy leyendo, una de las cosas elementales en el camino espiritual de una persona, de un judío, es tener un Rab. Hacele Rab, lo dice el Pirkei Avot. Hacé para ti un Rab. Tené para ti un maestro. ¿Qué quiere decir un Rab? Incluso un Rab, un rabino, una persona sabia, tiene que tener un guía, porque uno a sí mismo nunca se puede, alguien a quien consultarle, alguien a quien preguntarle. Hay gente que dice, no, yo leo solo, yo estudio solo, no consulto con nadie. Bueno, eso te aleja del camino de la Torah. Siempre, incluso los rabanim, los más grandes, tienen su rab al que le consultan, tienen su maestro que le consultan. Acá dice, tanto en alajá, tanto en la ley, en lo que debo cumplir, como en abodá, como en cómo debo comportarme, que no es lo mismo que la ley, ¿sí? Una cosa es saber mucho de Torah y otra cosa es mi trabajo personal, espiritual, cómo debo ir mejorando cada día. Y Milán Gadol que nada había visto, si vemos que estas dos personas que eran tan grandes tzadikim y fallaron en esto, fallaron en su anulación al Rab, fallaron en su anulación a Moshe, porque ellos dijeron, nosotros ya sabemos, pero no porque eran soberbios, simplemente, Behol Zot lo hayalem kol hatam lo metu, sí, sino porque no escucharon al Rab, como dijimos acá, sino que esto no solamente tuvo un impacto en la vida personal de ellos, sino que tuvo un impacto que alejó la Shejinah, también alejó la presencia divina de todo el pueblo de Israel. Esta es la primera opinión del Talmud. Entonces vemos que hasta qué punto, ¿cuál es el elemento central de lo que está diciendo que no tuvieron Rab? Que no tuvieron bitul, que no tuvieron anulamiento al Rab. Cuando uno llega a un punto de Torah, que dice, yo ya sé, yo ya me las sé todas. Yo no necesito que me digan lo que hacer. Yo ya estudié, yo soy religioso, estuve en la yeshiva varios años. Yo ya está, no necesito preguntarle a nadie. Soy autónomo. Eso es falta de anulación. Siempre tenés que tener a quién preguntarle. Y la Shjiná, y para que Hashem esté presente en tu vida, el elemento central, ¿cuál es? Anulación. El ego es lo contrario a la Shjiná. Entonces, cuando una persona dice, yo no necesito que nadie me diga nada, yo ya soy un estudioso, ahí ya hay algo tóxico que la esquina se aleja. Hay algo que huele mal, ¿sí? Aunque sea un gran sabio, aunque sea un gran tzadik, aunque sea una gran persona, ¿sí? Esa es la primera. Por otro lado, eh, a cada uno de uno se le exige que cuando estudia Torah sea con entendimiento y con comprensión, con el intelecto, a punto tal de que todo su intelecto esté compenetrado en el estudio de la Torah. ¿Sí? Y esto es lo que dice Rabbi Ishmael, la otra opinión, que ellos entraron al Mikdash borrachos. ¿Qué es el yain? ¿Qué es el vino? ¿Qué representa el vino? Shtuei yain, dice, no borrachos, dice, tomados, tomados de vino.
perdón, que estaban tomados vino. ¿Qué quiere decir que estaban tomados vino? Eh, Yain es el concepto de la biná. Yain es el concepto de la sabiduría de Hashem. ¿Sí? Eh, la biná quiere decir el- la comprensión, ¿sí? La preparación. Y cuando uno estaba borracho de vino, ¿qué significa? Que estaban llenos y completos, como traspasados de la comprensión de Hashem. ¿Y cuál es el pecado? Que entraron al Mikdash con esta forma, ¿sí? Con esta idea. ¿Cuál es el defecto de estar llenos de comprensión, llenos de sabiduría, del entendimiento de Hashem? Solamente está cuando están entrando al Mikdash. La persona de Abodatosh, el servicio de la persona a Hashem, cuando no está en el Mikdash, tiene que ser justamente con entendimiento, con comprensión. Pero el Mikdash es justamente el concepto de la tefilá, el concepto de la anulación total, el concepto del rezo. Cuando uno está en el concepto del rezo, tiene que alejar su intelecto, ¿sí? Tiene que correr la parte intelectual. Entonces acá pareciera que hay una contradicción, ¿sí? Ahí cuando uno está en el rezo, Hashem le dice, Dios le dice a la persona eh, que está delante del rey, ahí tiene que estar en total anulación. A pesar de que el servicio en estudio de Torá puede ser tomado vino, ¿sí? Como dijimos acá, que la persona toma vino, que toda su personalidad, toda su esencia esté lleno de intelecto, pero cuando uno sirve a Shem en el Mikdash, no tiene que tener intelecto. Voy a explicar esto en otras palabras para que se entienda. Hay dos formas de servir a Shem. Una es intelectualmente, que es el estudio de Torá. Cuando uno estudia Torá, ¿cómo tiene que estudiar Torá? Metiendo de lleno el intelecto, ¿sí? Me- Como dice, borracho de intelecto, borracho de vino. Meter la cabeza de lleno, compenetrar tu mente, tratar de entender todo, y si hay algo que no entendés, preguntás, y si hay algo que no te cierra, seguir profundizando y seguir metiéndose. En Torah no hay que aceptar tipo ciegamente, ¿sí? No hay bitul. Dice un alumno que no pregunta, un alumno que no contradice, que no trata de meterse y de entender, ¿sí? No va a llegar nunca a entender nada. Si uno dice todo lo que me dijeron, acepta sin preguntar, callado, no va a llegar nunca a nada. Entonces, el intelecto, la profundidad, el entender las cosas, en la Torah es esencial. Pero en el Mikdash, ¿qué es el Mikdash? La tefilá, el rezo. Cuando yo me paro frente a Hashem a rezar, ahí corro el intelecto, corro la lógica, la razón, el razonamiento. ¿Sí? Entonces ahí es cuando la persona corre el intelecto. Y el error de ellos fue que utilizaron en el Mikdash el intelecto, utilizaron la parte intelectual queriendo servir a Shem. Le faltó justamente el bitul, la anulación a esto. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Un fuego extraño, ¿sí? Entonces eran dos personas muy elevadas, pero ellos dijeron, no nos alcanza. Hashem nos dijo, tal día se trae el incienso, a tal hora se trae el incienso, a tal hora se trae el sacrificio, pero ellos dijeron, no nos alcanza. Nosotros queremos conectarnos con Hashem, queremos entregarnos a Hashem, estamos emocionados, estamos involucrados. ¿Y cuál fue el error? Que trajeron un fuego extraño en el momento que no era correcto. A muchos de nosotros nos puede pasar esto. ¿Y cuál es la lección? La esencia de la Torá y de las mitzvot es aceptar con anulación lo que uno tiene que cumplir. A veces uno dice, no, yo quiero hacer, conectarme, elevarme a un nivel superior a algo, pero no es lo que Hashem te pidió ahora. Ahora tenés que hacer, hace eso.
Y justamente esa es la esencia de la Torah y las mitzvot. Aprender de que hay momentos que uno hace algo, pero ¿qué es lo más grande del mundo? ¿Cuándo se traía el incienso en el Kodesh HaKodashim, que es lo que ellos hicieron? En el momento más sagrado del año, en Yom Kippur, lo traía el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, se acercaba con la palita y con el incienso, y traía esta ofrenda, ¿sí? Y esto estaba bien, es el momento. Ahora, yo quiero meterme al Kodesh HaKodashim, al lugar más sagrado, no siendo la persona que Hashem pidió, porque yo quiero conectarme con lo espiritual. ¿Cuánta gente viene y me escribe, Rabino, quiero aprender Zohar, Rabino, quiero aprender la Cábala, Rabino, quiero conectarme, quiero aprender de los ángeles, quiero aprender de esto y de aquello? Empezá cumpliendo Torah y Mitzvot, empezá con la halajá, empezá con la ley, empezá leyendo la Torah, empezá leyendo el Pirkei Avot. No, eso no es para mí. Yo quiero lo elevado, lo que está. Esas cosas son para personas especiales, para místicos que después que estudiaron todo el Talmud, que después que estudiaron toda la Torah, abren el Zohar, estudian un poquito de Cábala, entran al Kodesh HaKodashim. Ahora, cuando una persona quiere saltar eso y hacer lo que no corresponde en el momento que no corresponde, termina quemado, termina prendido fuego. Esta es la lección que nos da los hijos de Aarón. Lo que ellos querían era más conectarse con Hashem. Pero primero no era el momento. Y no estaban anulados. Creían que ellos, yo quiero lo más, quiero un paso más, quiero seguir, quiero estar constantemente en el nivel de Yom Kippur. Quiero estar todo el tiempo en el Kodesh HaKodashim. Y el Kodesh HaKodashim, el Santo Santorum, el lugar más sagrado del pueblo judío, se entra una vez al año una persona. Y eso es para aceptar eso, también es aceptar de que cada uno tiene un rol, cada uno tiene su momento. Esa es la anulación. Esa es la forma de crecer. Entonces, a pesar de que nos parece alejada esta historia de los dos hermanos, es muy relevante para el crecimiento de cada uno de nosotros que está en estudio de Torah, en crecimiento de Torah Mitzvot, en estudio, en práctica. Empezar, anulación. El intelecto para el estudio de Torah a full, pero cuando uno se para frente a Hashem, anularse a lo que Hashem quiere. Lo mismo que dijimos antes, también tener un rab, tener una persona que lo guíe. Y por último, hay en Yiddish una frase que dice Happen Malohim, atrapando angelitos. Hay gente que le gusta atrapar angelitos. Hay gente que quiere vivir como en una nube mística de cosas. Pero la Torah no es toda una nube mística, es el día a día, tu práctica diaria, cómo hablas con tu acción diaria. Probablemente hay mucha gente que dice, no, yo prefiero, a mí me gusta la cábala, no me gusta la halajá estudiar. Claro, porque la halajá te exige hacer cosas. Las cábalas te habla de todo místico, todo. Entonces, eso es ahí donde estuvo el error. Quisieron llegar a algo que era, y lo hicieron por buena voluntad. Hay algo ya que estamos hablando de cábala o de Hasidut o de mística, vamos a explicar un concepto. El alma de la persona está compuesta, tiene en su servicio allí tiene tnuot, dos movimientos, ¿sí? Un movimiento que es razzo, un movimiento que es el de que yo me quiero apegar a Hashem, me quiero, como de éxtasis espiritual, cuando uno está después de rezar o cuando estás rezando y vos decís, yo quiero ser parte de Dios, quiero anularme a Dios. Nuestra alma es como una velita, ¿sí? Como un fueguito que va siempre aspirando a anularse totalmente con la divinidad, ¿sí? Entonces ahí en el momento de éxtasis, de emoción, de elevación, uno quiere subir y conectarse y elevarse.
Ratzó quiere decir correr, ¿sí? Como que voy elevándome. Y después hay un movimiento que es Shob, volver. Ratzó Beshob, voy hacia arriba y después vuelvo hacia mi vida real y bajo eso en la vida real, ¿sí? Lo bajo a lo concreto, ¿sí? Entonces, todo el servicio espiritual de la persona es esta síntesis de, por un lado, la inspiración, el éxtasis, emoción espiritual, y por otro lado, cómo eso se permea en mi vida real, ¿sí? No podemos estar constantemente en el estado de razón, el estado de éxtasis. ¿Lo necesitas? Uno cuando termina la tefilá de Yom Kippur en el templo, ¿cómo está? Hizo ayuno, rezó, cantó, está emocionado, está feliz. Ahora, no podemos vivir todo el año en Yom Kippur. Después tenés que bajar a lo diario. Y en Yom Kippur estás emocionado, le pediste perdón a todos, le abrazás a todos. Pero después, ¿cómo está el otro día de Yom Kippur? ¿Cómo es tu servicio? Entonces ahí tienes que volver y que tu vida real también se vaya permeando de espiritualidad, de divinidad. Tener a Hashem presente también, siempre delante tuyo, que Hashem está presente, no solo en Yom Kippur. Siempre Hashem está presente. Cuando yo estoy trabajando con mi compañero, en el trabajo, con los vecinos, no hablar mal del otro, no hacerle daño al otro. Ahí es donde se ve, ahí es donde se ve la espiritualidad de la persona. No cuando estudia Cábala, no en el Yom Kippur que está en el templo ayunando, golpeándose el pecho. La verdadera persona es cuando se ve y para eso hace falta que Bitul. Bitul es la palabra clave. Anulamiento. Anulamiento a Hashem. Cuando yo estoy anulado frente a Hashem, cada acción de mi vida está permeada, cada acción de mi vida está permeada por la presencia de Hashem. Entonces, ¿cómo mido yo a una persona si realmente tiene fe en Hashem, si realmente es una persona que está conectada con Dios? ¿Cómo actúa en Yom Kippur o cómo actúa con la vecina? ¿Cómo actúa con los clientes? ¿Cómo actúa en su negocio? En Yom Kippur somos todos espirituales. Entonces, eso fue el error por el cual fueron castigados los hijos de Aarón. Y no fue que ellos eran ni egoístas ni sobre, al contrario, ellos dijeron, vamos adelante, vamos todo el día a Yom Kippur, todo el año queremos estar en éxtasis, en estudio, en tefilá, en intelecto, en estudiar lo espiritual. Bueno, pero eso no es para todos los días. Tenés que después bajar a la vida real y llevarlo a la práctica. Y ahí cada cosa tiene su lugar. Ahí fue donde erraron los hijos de Aarón. Bueno, obviamente, ahora volviendo al texto, volviendo a la Torá, tenemos acá un episodio trágico, recontra trágico. Mueren los hijos de Aarón, del sumo sacerdote, en el momento de la inauguración del altar, del Mishkan, del santuario. Vayomer Moshe a Aarón, le dijo Moshe a Aarón, su hermano, ayer diver Hashem lemor, Bikrobai Akadesh al Pnei Kolaam Ajabet Baidom Aarón. Dice, a mis más queridos yo me los voy a llevar. Le dice, tratando de consolarlo a su hermano, le dice, Dios se lleva a los que más quiere, ¿sí? ¿Y qué hizo Aarón? Baidom Aarón, la famosa frase, y quedó callado Aarón. Aarón no contestó nada. Habían muerto sus hijos, dos hijos. Uno sabe que probablemente la tragedia más grande que puede tener un ser humano es enterrar a un hijo. Lo aleno en estos días de guerra en Israel es algo que es contra de la naturaleza, que un padre entierre a un hijo, pero tenemos guerra y gente que lamentablemente pasa. ¿Y qué hizo Aarón? Quedó callado. Quedó callado, no dijo nada. Podía haber dicho, Hashem, estoy sirviéndote, soy el sacerdote, hice todo esto y así me pagás. Podía haberse quejado y nadie le hubiese dicho nada. Pero Aarón se cayó, aceptó
en silencio. Rashi dice que por el mérito de esto, que se cayó, que recibió, Nitiahed y Mo Adibur. Se unificó la palabra divina, Shenemar, lo levadó para que después fue dado para él una porción entera de la Torah en nombre de él, que es la que nos explica después la prohibición de que un Cohen entre borracho al Bet HaMikdash. Y que le dijo, bueno, mis elegidos, vemos que Moshe realmente estaba, hasta se dice que Moshe envidió la muerte de Nadab y Abiú. Moshe envidió la muerte de ellos, porque dijo, fue una muerte elegida. No es que ellos murieron, fueron como elegidos por Dios que dijo, los tomo. También vemos otra cosa acá interesante. Moshe tenía una misión, que era guiar al pueblo, transmitir, educar. Pero él, ¿qué hubiese querido? Él quería conectarse con Hashem también. Entonces, él aspiraba a eso, pero a pesar de eso uno tiene que bajar a la tierra. Por ejemplo, de los rebes, particularmente el primer rebe de Jabal, el Alter Rebe, cuentan de que habían momentos de mucho éxtasis espiritual, que ellos tomaban, por ejemplo, todos los rebes, cuando daban un discurso jasídico que implica también como una conexión espiritual muy alta, se agarraban en la mano con un pañuelo. ¿Para qué? Para aferrarse a algo material, físico y no tener esa desconexión espiritual de elevamiento. Entonces, Moshe envidió a los hijos de Aarón por esta desconexión y esta cosa espiritual que se terminaron de elevar, y por eso los envidió. Bueno, vamos a leer un comentario acá sobre esto. Bayomer Moshe, el Aarón, Microbai dice, de acá vemos que Moshe sabía eh, lo que iba a pasar, pero Aarón no sabía. Y hay que explicar esto de tal forma que, como explica el Hasidut, que Moshe era Shushbina de Malca, era el favorito del rey, era la persona más cercana a Dios. ¿Y cuál era su misión? Traer divinidad a la tierra, traer divinidad al mundo. Y Aarón era Shushbina de Matronita, era el favorito de la reina. Que ¿cuál era su misión acá en la tierra? Era elevar al mundo a lo de arriba. A ver, para que no se, parece raro, no se entiende, pero voy a explicar. Son dos conceptos espirituales. Moshe tenía el rol de bajar la divinidad a la tierra, de que este mundo físico esté imbuido de divinidad, y Aarón tenía la misión de elevar lo material al cielo. Por eso el concepto de los sacrificios. ¿Qué es los sacrificios que hacía el Cohen? Yo tomo algo material y lo elevo, lo consagro. Por otro lado, Moshe bajo la Torá, hay como flujos espirituales. Un flujo es cuando baja lo divino, yo bajo lo divino a la tierra, y otra cosa es cuando yo consagro o elevo algo material hacia arriba. También está explicado que el hecho de que él sabía algo malo, saber algo malo le puede provocar un daño a la persona. Y los niveles elevados que no tienen ninguna conexión con lo malo, como el nivel de Aarón, el saber algo malo no le provoca ningún daño. Por eso Moshe sabía lo que iba a ocurrir, porque Moshe ya estaba en un nivel espiritual que estaba por encima de lo mundano, de lo material, y él vio que esto iba a pasar. Pero Aarón, que estaba en otro nivel, no vio lo que iba a ocurrir con sus hijos. No tuvo esa visión profética de poder ver lo que sí había ya visto Moshe. Eh, Acá hay algo también interesante, cómo Moshe ve el episodio y cómo lo ve Aarón. Moshe ve el episodio de la muerte de los hijos de Aarón casi que con admiración por ellos, ¿sí? Y le dices, fueron elegidos por Hashem, son especiales. Por algún motivo, este pasuk, este versículo me resuena en algo que nos pasa a todos, eh, frente a la tragedia, ¿sí?
Frente a la tragedia, siempre uno trata de buscarle una explicación. Entonces acá Moshe le dijo al hermano, le dije, quédate tranquilo, Hashem los eligió, eran personas especiales, eran elegidos. ¿Y qué contestó Aarón? Se quedó callado, se quedó en silencio. Quizá el sufrimiento que él tenía no le permitía entender esto, de que había sido una muerte elegida, especial. Entonces estaba tratando de procesar eso, y por eso yo creo que a veces cuando frente a la tragedia uno no tiene que decir mucho. Cuando uno va a consolar a alguien, a veces a mí me genera mucho, me choca cuando hay gente que habla y explica y transmite. En ese momento no diga nada. Baidó Marón se quedó callado. Ahí no hay mucho lo que hablar cuando hay una muerte ahí presente. Dar el consuelo y no hacer mucha filosofía. Eh, También me quedo con eso. Esa es una interpretación mía, de la palabra Baidó Marón. Bueno, wow, se hizo largo la explicación. Nos queda un montón de perallá por seguir. Me estaba mirando el horario. Bueno, vamos a avanzar. Sobre la muerte de Aarón, de los hijos de Aarón, hay mucho lo que explicar. Bueno, después, imagínense que eso generó un gran shock. Así todo, siguieron con los festejos, o con, no se llamarían los festejos, pero con el ceremonial de la inauguración del Mishkan. Y Aarón, teniendo a sus hijos fallecidos, siguió liderando hasta el día 12 esto era el día 8 de Nisan, y hasta el día 12 de Nisan se siguió haciendo la inauguración del Mishkan y todo lo que representaba. Me voy a saltear un poco y voy a ir al final de la Perashá, la sexta aliá, que es el capítulo 11, que nos habla de leyes de Kashrut. ¿Sí? Las leyes de qué animales son aptos y qué animales no son aptos comer, ¿sí? Eh, Uno puede preguntarse, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? ¿Por qué cae en el medio de pareciera que no tiene nada que ver? Eh, Justo ayer leía una sijá del Rebe que dice, volviendo a lo que leímos al principio de Shmini, que Shmini, el 8 representa traer a Dios por encima de los mundos al mundo natural. Traer el número 8 al 7, ¿sí? Al 7 que es, el 7 es la naturaleza, lo mundano, nuestra vida cotidiana, y el 8 es lo trascendente, lo elevado, lo que está más allá. Entonces también traerlo al mundo de que hay animales que son impuros y animales que tienen, que yo no puedo consumir, ¿sí? Que no puedo comer, porque son animales que están prohibidos para un yehudí comer. Esto es parte también de bajar aquello infinito al mundo, incluso a lo más bajo del mundo, incluso aquellas cosas que tienen que ver con la impureza. Entonces, bueno, acá tenemos las famosas definiciones de qué es un animal kasher y qué no es un animal kasher. Un animal cuadrúpedo que o un mamífero, vamos a llamarlo, que tiene pezuñas partidas y es rumiante, ¿sí? Es kasher. ¿Qué quiere decir que tiene pezuñas partidas? Que la pata donde la apoya está partida así. Y es rumiante que él procesa la comida, regurgita la comida y vuelve a comer. Incluso la vaca, por ejemplo, tiene creo que hasta 7 estómagos o 6 estómagos, una cosa así. Y hay animales que tienen este proceso de rumiar lo que comen. ¿Sí? Eh, de los que tienen una de las dos condiciones, no son kasher. Y la Torá los menciona a estos que tienen una de las dos condiciones. Dice cuáles son. Etayafán, ¿sí? El conejo, que a pesar de que es rumiante, le falta una condición de ser pezuña partida. Beta Arnevet, la liebre, que tiene también una y no tiene la otra condición. Beta Hazir y el cerdo, ¿sí? Que tiene la pezuña partida, pero no es rumiante, al revés de los otros. Mipsaram lo tojelu, de la carne de ellos no vas a comer. Y el principio de todo, que me lo salteé, el gamal, el camello. Cuatro
animales, la Torá menciona que tienen una condición, o sea, camello, conejo y liebre son rumiantes, pero le falta la pezuña partida, y por el cerdo tiene la pezuña partida, pero no es rumiante. El cerdo, que es algo muy conocido como el animal taref, ¿sí? Cuando hablamos de un animal taref, un animal impuro, hablamos del cerdo. ¿Qué característica tiene? A diferencia de los otros, te muestra, dice, yo soy kosher. Te muestra la pezuña, yo soy kosher, pero internamente es impuro. ¿Sí? Es aquella persona que, simbólicamente, es aquella persona que trata de mostrar, yo soy un tzadik, yo se muestra hacia afuera como una persona justa, temerosa, educada, sabio, pero por dentro es un cerdo. ¿Sí? Esta es la simbología del cerdo. Esab, el hijo de Isaac, tenía esta característica que le iba, le preguntaba al padre, papá, ¿cómo hago para darse de acá de la sal? ¿O cómo hago para hacer esto? Y era en realidad para mostrarse como una persona. Lamentablemente todos conocemos gente así que se hace el buenito. El que se hace el buenito es el cerdo. Bueno, hay algo que está dicho de que de todas las especies que se conocen en la Tierra, solamente estas cuatro tienen una de las dos condiciones. Y esto es una de las. No hay pruebas de que la Torá es real o no es real. Ninguno te va a traer una prueba empírica de algo así. Pero hay algo que uno puede entender. Dice, si después se descubrieron muchísimos animales desde que se entregó la Torá, especies en Australia, en Latinoamérica, en qué sé yo, un montón de lugares que no se conocían, y nunca se volvió a encontrar, no se encontró uno, solamente estos cuatro, que tienen estas cuatro condiciones. Ahora, si bien estos son Gezerot, decretos, no hay acá algo racional, porque todo lo que tiene que ver con pureza e impureza no es racional, no hay una explicación concreta. Uno debe tratar de entender el motivo de estas de esto que Hashem nos da. Eh, Cuando uno come algo, cuando uno consume algo, eso que consume se hace carne y sangre. ¿Sí? Entonces, si uno consume un animal, la energía espiritual de ese animal va a ser parte de mi cuerpo. Yo me voy a convertir en parte de ese animal de alguna forma. Si ese animal tiene características negativas, impuras, eso se va a transmitir en mi persona. Yo voy a recibir esa característica del animal en mi persona. Entonces vemos de acá que la Torah te dice, hay dos características que no son positivas. Ni siquiera estamos hablando para tu alma, estamos hablando incluso para tu parte física, tu parte corpórea, tu alma animal. ¿Sí? Tu alma animal se ve afectada. Entonces, ¿qué representa esto simbólicamente? Primero, la pezuña partida. ¿Qué hace la pezuña del animal? Es lo que toca la tierra. Lo que lo conecta al animal con lo terrenal, con lo mundano, con lo terrestre. Entonces, primero que nada, te dice la Torá, ¿cuál tiene que ser tu conexión con lo mundano, con lo terrestre? En las extremidades. Tu parte externa es la que tiene que estar vinculada con el trabajo, con los negocios, pero tu intelecto, tu corazón, tus emociones, tu parte espiritual, dedicala a tu familia, dedicala a educar a tus hijos, dedicala a conectarte con Dios, dedicala a crecer espiritualmente. No permitas que lo mundano consuma tu intelecto y tu emoción. Deja que eso sean las extremidades, ¿sí? Deja que las extremidades sean las que estén en contacto con lo mundano. E incluso en ese caso, tenés que dejar un espacio para que entre luz, para que entre divinidad. Que Hashem esté también presente en tu contacto con lo terrenal. En tu negocio no es sola, como siempre hablamos, parece que yo repito siempre lo mismo, pero es un concepto que siempre está. Cuando estés en contacto con lo terrenal, permití que Hashem también esté ahí. Entonces, en tu comercio,
Hacé lo posible para que haya divinidad en tu negocio. Hacé lo posible para que haya divinidad en, en tu trabajo. Si vas a ir a trabajar y tenés gente alrededor en el trabajo, compañeros de trabajo, fíjate qué les podés transmitir, pero no bajando la línea, ayudándolos, trayendo luz. Entonces, cuando yo trabajo, no es que digo, bueno, terminó el templo, ahora voy a la selva y ahora soy un salvaje, soy un animal, no me importa, no tengo códigos. Mi código es, no, Hashem tiene que estar también. La luz de Hashem tiene que estar incluso cuando vos estás tocando la tierra. Y eso es lo que hace que seas un animal puro. Cuando vos tocas la tierra y decís, bueno, acá ya Hashem no entra, acá ya no hay luz, no entra no hay un espacio para lo divino, en este lugar no hay espacio para lo divino, entonces ahí no hay pureza, no hay santidad. Y lo mismo o similar es la idea del ser rumiante. El que no es rumiante lo que come, está directo agarra, consume, consume, consume. Y el rumiante, antes de tomar algo del mundo material, procesa, analiza, a ver, esto me hace bien, ¿debo consumir esto o no debo consumirlo? ¿Debo leer este libro o me va a hacer mal espiritualmente? ¿Debo ver esta serie o me va a hacer mal espiritualmente? ¿Sí? ¿Debo escuchar esta música o me va a hacer mal espiritualmente? El que no es rumiante está, traga, no piensa. Entonces, la idea es que cuando te pones en contacto con lo mundano, analizá primero, procesalo, hacer un proceso. Bueno, sigue la perashá hablándonos de distintos animales que son kosher, el pescado, bueno, voy a hacer rápidamente, los peces que tienen pezuñas, no, perdón, los peces que tienen, los peces que tienen escamas y aletas eh, son kosher. Las aves, no hay una definición específica de la Torá de qué aves, sino que la Torá nos trae un listado de ciertas aves que no son kosher, que son impuras, ¿sí? Y alguna de esa tradición se perdió, entonces no sabemos exactamente cuáles son. De todas formas, algunos sabios tienen cierta tradición de que un ave que es rapaz, que es un ave carronera, no se come, etc. Lo que hacemos con el ave hoy en día para hacerse un ave kasher es, si hay una tradición, si hay un masore de que este ave es kosher, lo consumimos. Y si no, si aparece una ave nueva que nadie la conoce y no tiene condiciones, preferentemente no se consume. Sobre esto hay una gran pregunta sobre el pavo. Hay una pelea ahí alágica sobre el pavo, porque el pavo es un ave nueva, ¿sí? Porque no existía en el tiempo bíblico, que tiene ciertas condiciones de ser pura, porque no es rapaz y porque tiene las características, pero bueno, en la práctica la tradición moderna es que se acepta y se consume este animal. Eh, a- para muchos, aunque hay ciertos grupos que todavía no se consumen. Después, insectos. Uno dice, ¿qué insecto puede ser kosher? La Torah nos menciona que hay langostas, ciertos tipos de langostas, no langosta la marítima, ¿no? Que la que le gusta comer a la gente, pero esa no es kosher. Pero langosta de las que saltan, tipo grillos. Hay cuatro tipos de langostas que son kosher. Y nadie sabe, o sea, Rashi, hasta la época de Rashi, que hace mil y pico, 1500 años, más o menos 1300 años, ya dice que no se sabía, ¿sí? ¿Cuáles eran estas cuatro aptas? Los judíos de Yemen, los judíos temanim, sí tenían cierta tradición sobre qué langostas se podían comer y qué langostas no se podían comer. Pero hoy en día ya nadie sabe. En algún momento, quizá cuando venga Mashiach o en algún momento, volveremos, sabremos qué langostas se pueden comer. Igual no es algo que me preocupe de momento gran cosa, comer langosta o grillo o algo de esto no es mi prioridad, si se entiende. Eh, bueno, bueno, vamos a cerrar acá la playa, estudiamos bastante temas, una playa muy linda, por cierto. Eh, tiene la característica de volvemos a lo que hablamos al principio, Shmini, de traer
lo trascendente, lo elevado a nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Vamos a cortar acá en el stream y vamos a cortar también la grabación.